Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión, tengo el placer de presentar la película The Northman, película de suspenso y acción histórica épica estadounidense de 2022, dirigida por Robert Eggers, quien coescribió el guión con el poeta islandés John. Basada en la leyenda escandinava medieval de Hamlet, la película está protagonizada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, York y Willem Dafoe. La trama se centra en Hamlet, un príncipe vikingo que emprende una búsqueda para vengar el asesinato de su padre. La película está fuertemente influenciada por la mitología nórdica. Skarsgård, siendo de origen sueco, había querido hacer una película de vikingos durante años, y Eggers decidió hacer de la película su tercer proyecto, después de las aclamadas The Witch de 2015 y The Lighthouse en 2019, y Skarsgård actuando como productor. Gran parte del elenco se unió en octubre del 2019 y la filmación se llevó a cabo en locaciones en Irlanda del Norte, la República de Irlanda e Islandia, de agosto a diciembre del 2020, con arqueólogos e historiadores participando como consultores del film, con varios de los diálogos hablados en nórdico antiguo y antiguo eslavo oriental. The Northman tuvo su estreno mundial en Estocolmo, en el Rigoletto Cinema, el 28 de marzo de 2022. Comenzó su estreno en cines en algunos países el 13 de abril del mismo año y se estrenó en cines de los Estados Unidos en abril del 2022 con gran éxito de crítica, con elogios especiales hacia su dirección, valores de producción y las actuaciones, especialmente de Skarsgård, Kidman y Bang. A pesar de su bajo rendimiento en la taquilla mundial, pues solo recaudó $69 millones de un presupuesto de 90, la película más tarde encontró el éxito financiero en los mercados domésticos y streaming. La película comienza en el año 895 d.C. El rey Aurvandil regresa a la isla de Hramsey después de sus conquistas en el extranjero y se reúne con su esposa, la reina Gudrun, y su heredero, el príncipe Hamlet. Para preparar a Hamlet para su eventual ascensión, padre e hijo participan en una ceremonia supervisada por el bufón de Aurvandil, Heimir. Heimir le dice a Hamlet que su destino está fijado y no puede escapar de él. Hamlet jura vengar a su padre si Aurvandil alguna vez es asesinado, en lugar de vivir su vida avergonzado. A la mañana siguiente, el tío bastardo de Hamlet, Mjolnir, organiza un golpe de estado, decapita personalmente a Aurvandil, saquea el castro y se lleva a Gudrun. Hamlet escapa por poco de los asesinos de Mjolnir y huye en el barco, jurando venganza. Años más tarde, un Hamlet ya adulto, ahora es un berserker con una banda de vikingos. Después de atacar una aldea en Gardariki, Hamlet se encuentra con una vidente en el templo de Septovi. La vidente dice que es la voluntad de Odín que Hamlet vengue a Mjolnir y le aconseja a Hamlet que siga la cola de la zorra y que su destino esté entrelazado con el de una doncella. Poco después, Hamlet se entera de que Mjolnir ha perdido su trono ante el rey Harald Fairhir de Noruega y ahora vive como criador de ovejas en Islandia. Cortándose el pelo y haciéndose pasar por un esclavo, Hamlet se cuela a bordo de un barco. Se encuentra con una mujer eslava llamada Olga, que dice ser hechicera. Los llevan a la granja de Mjolnir, donde Hamlet se entera de que su madre se casó con Mjolnir y le dio un hijo llamado Gunnar. Una noche, Hamlet sigue a una zorra y se encuentra con un brujo, que facilita un diálogo espiritual entre Hamlet y el cráneo de Heimir, a quien Mjolnir había asesinado. El brujo también le cuenta a Hamlet sobre Tragur, una espada mágica en las puertas de Hel. Hamlet entra en un montículo y obtiene la espada después de luchar contra el no muerto Maun Dweller. Esconde el arma a su regreso a la granja. Al día siguiente, Hamlet es seleccionado para competir en un juego de Natler contra otra granja. El juego se vuelve violento y Gunnar casi muere, pero Hamlet lo salva. Como recompensa, el hijo adulto de Mjolnir, Thorir, le otorga deberes de supervisor y le permite elegir una mujer. Durante las celebraciones de la noche, Hamlet y Olga hacen el amor y prometen superar a Mjolnir juntos. Hamlet mata a varios hombres de Mjolnir y Olga mezcla su comida con agárico de mosca, un potente alucinógeno. El caos resultante y la sospecha de que los esclavos cristianos están detrás de los asesinatos permiten que Hamlet entre en la casa de Mjolnir. Hamlet revela su identidad a Gudrun, quien responde
que ella era la esclava de Orvandil y que Hamlet fue concebido cuando su padre la ultrajó. También revela que planeó el golpe de Mjolnir porque quería que Orvandil y Hamlet murieran. Luego, burlonamente, intenta seducir a Hamlet, quien retrocede con disgusto. Enfurecido, Hamlet mata a Thorir, corta y le roba el corazón. Gudrun le revela la verdadera identidad de Hamlet a Mjolnir y pide la muerte de su hijo mayor. Mjolnir decide matar a Olga, pero Hamlet se ofrece a cambiar la vida de Olga por el corazón de Thorir. Después de una fuerte paliza, Hamlet es liberado de sus ataduras por una bandada de cuervos enviados por Odín. Olga también rescata a Hamlet, quien le dice que su madre ha asesinado su pasado. Hamlet decide abandonar su búsqueda de venganza y los dos deciden escapar en barco a sus parientes en las islas de Orkney, pero Hamlet luego tiene una visión y descubre que Olga está embarazada de gemelos, uno de los cuales será el rey profetizado por la vidente. Al darse cuenta de que Olga y sus hijos nunca estarán a salvo mientras Mjolnir viva, Hamlet, a pesar de las súplicas de Olga, salta por la borda y nada hasta la orilla. De vuelta en la granja, Hamlet libera a los esclavos y mata a los guerreros de Mjolnir. Mientras busca a Mjolnir, Hamlet es atacado por Gudrun y conduce a Draur a través de su corazón. Gunnar salta sobre la espada de Hamlet y apuñala a su medio hermano repetidamente hasta que Hamlet también lo mata. Mjolnir, al descubrir a su esposa e hijo muertos, le dice fríamente a Hamlet que se reúna con él en las puertas del Hel. En el cráter del volcán Hekla, Hamlet y Mjolnir se involucran en una feroz Holmgang, hasta que Mjolnir es decapitado y Hamlet es apuñalado fatalmente simultáneamente. Mientras agoniza, Hamlet tiene una visión de Olga abrazando a sus dos hijos, a quienes ella le dice que están a salvo, antes de instarlo a que los suelte. Finalmente, una valquiria lleva a Hamlet a través de las puertas del Valhalla. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los sucesos acontecidos en el film son material de leyenda. Si bien el escenario y época en que sucede la trama puede considerarse la más fiel representación de la era vikinga y las tierras nórdicas. Para empezar, hay que considerar el contexto en que se dan los eventos del film. La trama está basada en la leyenda del príncipe Hamlet, quien es una figura de una leyenda escandinava medieval, la inspiración directa del personaje principal de la tragedia de William Shakespeare, el príncipe Hamlet, príncipe de Dinamarca. El principal autor de la leyenda de Hamlet es Saxo Grammaticus, historiador, teólogo y autor danés, autor de la Gesta Danorum, la primera historia completa de Dinamarca, quien le dedica partes del tercer y cuarto libro de su Gesta Danorum, y la cual fue completada a principios del siglo XIII. La versión de Saxo Grammaticus es similar a la del Chronicon Letterense del siglo XII. En ambas versiones, el príncipe Hamlet es hijo de Horvendil, rey de los Jutos. A menudo se ha asumido que la historia se deriva, en última instancia, de un poema épico islandés del siglo X, pero no se ha encontrado tal poema. Además, las versiones islandesas existentes, conocidas como Ambales Saga o Amlonda Saga, son considerablemente posteriores a Saxo. Según la leyenda, Hamlet es hijo de Horvendil, jefe de los Jutos, y de Geruta, hija del rey de Selandia. Feng, hermano de Horvendil, presa de los celos, le asesina y persuade a Geruta para que se convierta en su esposa. Después, difunde una serie de rumores para que el asesinato parezca un acto de justicia. Sin embargo, Hamlet ha sido testigo del asesinato. Este, temeroso de sufrir el destino de su padre, finge ser un incapacitado mental. Marcha a Gran Bretaña, donde se las ingenia para que el rey de los britanos mate a los enviados de su tío y le dé a su hija en matrimonio. Posteriormente, vuelve a Dinamarca, y de las riquezas que había acumulado en sus aventuras, solo se llevó consigo ciertos palos huecos llenos de oro. Llegó a tiempo para un banquete fúnebre para celebrar su supuesta muerte. Durante la fiesta, obsequió vino a los cortesanos y, aprovechando su borrachera, ejecutó su venganza, matándolos a todos, y luego prendió fuego al palacio, y finalmente mató a Feng con su propia espada. Tras una larga arenga al pueblo, fue proclamado rey. Al regresar a Gran Bretaña por su esposa, descubrió que su suegro y Feng habían prometido vengar la muerte del otro. El rey inglés, entonces, envió a Hamlet como pretendiente para la mano de una terrible reina escocesa llamada Hermuntruda, que había dado muerte a todos sus antiguos pretendientes, pero ésta termina enamorándose de Hamlet. A su regreso a Gran Bretaña, su primera esposa, cuyo amor resultó ser más fuerte que su lealtad a su padre,
le habló de la intención de venganza de este. En la batalla que siguió, Hamlet triunfó colocando a los muertos caídos en estacas, aterrorizando así al enemigo. Luego, regresó con sus 2 esposas a Jutlandia, donde se encontró con Wiglaf, el sucesor de Selandia, quien había tomado su reino. Fue asesinado en una batalla contra Wiglaf. Aunque su esposa había prometido morir con él, Hermundruda se casó con el vencedor. Saxo afirma que Hamlet fue enterrado en una llanura en Jutlandia. Wiglaf murió más tarde de una enfermedad y fue el padre de Wermund, de quien descendía la línea real de los reyes de Mercia. Como vemos, la leyenda tiene muchos elementos fantásticos, por lo que no se puede tomar como un registro de la historia auténtica, más que el de justificar el linaje de los reyes daneses, además de que la leyenda parte de la autoría de un autor cristiano, en una época en que Escandinavia ya se había convertido al cristianismo, y aunque las sagas de Grammaticus dan una descripción detallada de la vida y actitud de los vikingos, todas están escritas desde una perspectiva cristiana, en la que el mundo de Hamlet es extraño y arcaico. Es por ello que su adaptación cinematográfica parece que busca rellenar y hasta exagerar los elementos relacionados al modo de vida nórdico y su mitología. Así tenemos la representación de los Berserkers, los guerreros vikingos más famosos, fanáticos adoradores de Odín, que usaron como tropas de choque durante la batalla, aterrorizando a cualquier pueblo que fuera invadido, antes de que los soldados reales entraran y limpiaran todo. Se dice que eran casi tan fuertes como osos, y llegaban a morder sus escudos, sin fuego ni acero que los detuviera. Es posible que su resistencia e indiferencia al dolor provenían del consumo de hongos alucinógenos, como la amanita muscaria, o por la ingesta de pan o cerveza contaminados. Se teoriza que los Berserkers son el origen del mito del hombre lobo en Inglaterra, ya que se decía que usaban pieles de oso o lobo durante la batalla. Berserker, en nórdico antiguo, significa piel de oso. En cuanto al árbol de los reyes, en el film, Hamlet tiene destellos de visión del árbol, que aparece como una entidad cósmica gigante, de un tamaño inconcebible, con las almas de su linaje colgando de las ramas como frutas. Este podría tomarse como Yggdrasil, el árbol del mundo nórdico, en el cual, a su alrededor, existe todo lo demás, incluidos los 9 mundos de la mitología nórdica, y es posible que Yggdrasil sea el origen del árbol de Navidad, que es de origen pagano. Por otro lado, Odín, o más exactamente Oin, como se le llama en la película, es el dios más venerado en la mitología nórdica, asociado con la sabiduría, la curación, la muerte, la realeza, la horca, el conocimiento, la guerra, la batalla, la victoria, la hechicería, la poesía, el frenesí y el alfabeto rúnico, y se le presenta como el esposo de la diosa Frigg. Aparece constantemente desde la representación de los fanáticos Berserkers hasta con los cuervos que se reúnen en los techos de las casas de Mjolnir. Incluso se ve a 2 de ellos en referencia a los pájaros de Odín, Hugin y Munin, conduciendo los barcos de regreso a casa al comienzo de la película. Asimismo, gran parte de la acción está protagonizada por las Nornas, las cuales son las videntes vestidas de plumas, en este caso interpretada por la cantante Björk, representadas como 3 mujeres no muy diferentes a las Moirai, destinos de la mitología griega y romana. Las Nornas nórdicas vieron e influyeron en los destinos de los hombres. La vidente en The Northman siempre se deja ver hilando un hilo de lana en sus dedos, simbolizando el destino o la vida de Hamlet y todos los que lo rodean. La mayor parte de la trama del film tiene lugar en Islandia, que es uno de los primeros lugares en los que los vikingos se asentaron, y que ahora es el hogar de una enorme porción del material histórico nórdico y vikingo. En la película, Mjolnir huye allí con su familia, la madre de Hamlet y sus medio hermanos, después de que el reino que una vez le robó a su hermano le fuera robado nuevamente. Islandia, hasta la Edad Media, eran tierras despobladas que no pertenecían a nadie, por lo que cualquier persona expulsada de Escandinavia podía encontrar un lugar allí para asentarse. Hamlet es asistido en su búsqueda de venganza por un zorro azul, el cual es una piedra angular del folclore islandés, y sin duda una referencia al guionista de Eggers, John, quien escribió un libro influenciado por mitos titulado El zorro azul. La película además hace numerosas referencias a algunos otros lugares, utilizando los nombres exactos de la época. Hamlet aparece adulto después de que huye del reino de su tío convertido en un berserker, que lucha en las aldeas eslavas de la tierra de Rus, un gran territorio gobernado por el pueblo de Rus, un grupo multiétnico compuesto por escandinavos y eslavos, bálticos y tribus finlandesas, que ahora se encuentran principalmente en el este de Rusia. El personaje de Anya Taylor-Joy se presenta como Olga de los Bosques de Abedules,
una referencia a su tierra natal, de lo que se convertiría en Rusia, ya que los abedules han sido durante mucho tiempo un símbolo nacional de ese país. Luego tenemos la espada de Hamlet. Según Eggers, todas las mejores sagas presentan al héroe recogiendo una antigua y famosa espada de un lugar de entierro, desde Arturo hasta Siegfried, que es exactamente lo que hace Hamlet en The Northman. Su visión de Heimir, el viejo amigo de su padre, lleva a Hamlet a un antiguo túmulo funerario, donde lucha contra un guerrero no muerto por una espada que solo puede desenvainarse a la luz de la luna. La espada de Hamlet tiene más de un paralelo con Skofnung, una famosa espada legendaria que no debe desenvainarse en presencia de mujeres o bajo la luz del sol, que según algunas sagas fue propiedad del rey danés Hrolf Kraki. La espada aparece por primera vez cuando Skeggi de Midfir la roba de la tumba de Hrolf, como debe hacer Hamlet en la película. Por último, tenemos a las Valquirias, guerreras inmortales que según la mitología nórdica servían a Odín bajo el mando de Freya y se encargaban de llevar las almas de los hombres valientes al Valhalla como recompensa por morir en batalla. Vemos una valquiria 2 veces en The Northman, una vez como resultado de una ceremonia de entierro para un príncipe que asegura que su alma errante terminará en el lugar correcto, y que además lleva unas inscripciones en su dentadura, las cuales pueden ser encontradas en los cráneos de entierros vikingos de la época, y podemos verla otra vez al final de la película, cuando Hamlet obtiene su recompensa y asciende al Valhalla. Hoy en día, la historia de los vikingos es estudiada y apreciada por eruditos y académicos expertos en el tema, al mismo nivel de egiptólogos y orientalistas, sobre todo en las naciones del norte de Europa, que formaban parte de la histórica Escandinavia. Si bien el film puede ser catalogado como fantasía, el director no deja claro si los elementos fantásticos del film corresponden a la trama o son productos de la imaginación y visiones del protagonista. A pesar de todo, y aún comparándola con producciones audiovisuales recientes, no se puede negar que esta película es la representación más fidedigna de los vikingos y su cultura. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o la cultura de los vikingos, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.